Sean todos bienvenidos en esta mañana a nuestra iglesia Chequina de Dios. Nos sentimos muy felices de que puedan estar en esta mañana con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Amén. Quiero saber cuántos amigos nos visitan. A ver, levántame las manos. ¿Qué amigo nos visita? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Brian, tú eres de esta casa, aunque me alegra profundamente que estés aquí. Sean todos bienvenidos. Pastor Otoniel. Dios les bendiga de una manera especial a todos. Dios les bendiga. Bien, yo quiero que todos los amigos sean muy bienvenidos en medio nuestro en esta hermosa mañana. Los hermanos que nos visitan también sean bienvenidos en el nombre del Señor. Ahorita viene una parte muy importante que es compartir la palabra de Dios. Y yo quiero que usted le diga al que tiene a su lado: no me hables, por favor, porque Dios me va a hablar a través de su palabra. Sin más preámbulo, quiero entonces invitar a mi hermano internacional Eliezer Pantoja con ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga. No les había saludado, ¿verdad? Les saludo en el nombre del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, amén. Estamos todavía en el ciclo, ya culminando el ciclo, salvando al hombre. Dígalo conmigo: salvando al hombre de sus pecados. Bueno, ¿y quién será este que salva al hombre de sus pecados? Nuestro Señor Jesús. Amén. Quisiera que buscáramos en nuestras Biblias, los que tienen Biblia. Sin embargo, yo traje los versículos. ¿Puede verlo allí? ¿Todos lo ven? Traje los versículos para que todos podamos leerlo. Amén. O sea que si no tiene Biblia, allí lo va a leer. Y si tiene Biblia, guárdela. Deje descansar la Biblia por un ratico. Y yo la leo aquí y usted lo lee allí. Para no darle la espalda mientras estoy leyendo. En el libro de Romanos, capítulo 8, del 7 al 8. Amén. Dice de la siguiente manera, así como usted lo está leyendo allí: porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mire lo que dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y así quieran sujetarse, no pueden. La cosa está fuerte, pues. No se pueden sujetar. En la ley, antes de entrar la ley, se vivió sin ley, valga la redundancia. Desde Adán hasta Moisés se vivió sin ley. Pero cuando Adán entró en escena, Dios entregó la ley. Y la ley nos decía a nosotros las cosas que se podían hacer y las cosas que no se podían hacer. ¿Verdad? Entonces, la ley de la conciencia. El pecado entró al mundo por un hombre, Adán. El pecado entró por desobediencia. Ese fue el primer pecado. Bueno, todos los pecados son desobediencia.
Sí, porque si la Biblia nos manda a hacer algo y no lo hacemos, estamos desobedeciendo. Todos los pecados son desobediencia. Y entró por un hombre, y fue Adán. Pero luego vino la ley, y la ley puso algunos reglamentos. Trató de ordenar el Señor un poco la cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a ordenar esto porque no hay ley aquí. Aquí todo el mundo hace lo que quiere y como quiere. Entonces vino el Señor, le habló a Moisés, lo llevó allá al monte y le entregó las tablas de la ley. Aquí está Moisés, las tablas de la ley. ¿Cuántos mandamientos habían allí? ¿Cuántos? 10 mandamientos. Bueno, el Señor le entregó los mandamientos a Moisés. Y Moisés se encargó de darle los mandamientos al pueblo, ¿verdad? Pero así como el pecado entró por un hombre, por la desobediencia de un hombre, también entró la gracia por un hombre. O sea que si por la desobediencia de uno entró la maldición de la muerte, entonces por la obediencia de uno entró la bendición de la gracia, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Adán pecó y todos fueron condenados, todos nosotros. Y Jesús en forma de carne vino. Lo que le estoy dando un recuento, ¿verdad? Usted se sabe eso. Y Jesús vino y hizo lo correcto delante de Dios, sin pecar, sin desobedecer. Cuando el Señor Jesucristo se movía aquí, decía: yo hago lo que mi Padre me dice. No hago nada que mi Padre no me diga que haga. Era tremendo, hermano, porque el Señor Jesucristo se movía y hacía cosas que de repente podrían parecer que salían de Él. Bueno, era Dios, pero era un hombre. Pero no, hay un trasfondo allí. Él no se movía porque Él quería. Él no iba a un sitio porque Él quería. Era porque el Padre lo mandaba. Era porque el Padre le decía: ora por los enfermos, echa fuera a los demonios, anda a aquel lugar, anda a este lugar, devuélvete, anda allá donde Lázaro se murió, anda allá donde María, entra a la casa de María, sana a la suegra de Pedro. Pero él se movía a donde Dios le dijera que se movía. Ahora, ¿por qué entró la ley en escena del mundo? ¿Por qué entró la ley? ¿Por qué entró la ley? En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 20. ¿Por qué se introdujo la ley? Romanos 5:20. El otro. Ajá. Miren lo que dice ahí. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero ¿para qué entró la ley? La ley entró para que el pecado abundase. O sea, para que se hiciera más visible. El Señor dio la ley. Y en la ley le dijo: no cometerás adulterio. Pero hay un problema en el hombre, que todo lo que le niegan a hacer, eso es lo que quiere hacer. Y eso es en todos nosotros. Eso no es que nada más en ustedes y los que predicamos no, y los que dirigimos no, los que tocamos los teclados no, eso no pasa ahí. Entonces, la ley entró para que el pecado saliera a flote. ¿Por qué? Porque hay un problema ahí en el hombre. Entonces entró la ley: no adulteres. El hombre sale a adulterar. No mates. El hombre sale a matar. Porque parece ser que cuando nos niegan algo, hay una curiosidad allí, hermano. Se despierta una curiosidad. Es como cuando usted le dice a un niño: mire, no toque por detrás de la nevera porque
le va a pegar corriente. Usted no ve que el niño se queda. Pero cuando usted da la media vuelta, oye, pero muchacho, el carrizo, yo no te dije que no tocara. ¿Verdad que sí? Entonces, por eso entró la ley, para que el pecado abundase. No lo haga. Estamos esperando que el descuido. Estamos así. Y cuando se voltea, ¡guau!, el pecado abundó. Entonces, lo que nos niegan, eso es lo que vamos a hacer, o eso es lo que queremos hacer. Para eso entró la ley, para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abunda, o cuando el pecado abundó en gran manera, que ya había tanto pecado en el mundo, entonces vino el Señor Jesucristo y introdujo su gracia. Y así como el pecado abundó en gran manera, que llenó el mundo, ahora vino la gracia y la justificación por medio de Jesucristo, y abundó también en el mundo. Pero la gracia sobreabunda del pecado. Para eso entró la ley. Ahora, ¿qué produce el mandamiento en mí? ¿Qué produce? En el libro de Romanos capítulo 7 versículo 8. ¿Qué produce el mandamiento en mí? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Mire lo que dice aquí. Tomando ocasión ¿por quién? Por el mandamiento, por la ley. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Y allí el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque me dicen que no lo haga y yo salgo corriendo a hacerlo. Entonces el mandamiento que es para vida, no lo hagas para que vivas, yo salgo corriendo y lo hago. Entonces me resultó para muerte. Porque produce en mí toda codicia. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y el apóstol Pablo dice: entonces, ¿qué? ¿Voy a pecar yo para que la gracia sobreabunde? O sea, lo voy a hacer al propósito, porque como la gracia sobreabunda, o sea, como hay gracia, como hay sangre bastante en la cruz del Calvario, entonces yo puedo pecar. Yo puedo hacerlo, hermano, porque la gracia me lo permite. Antes no, la ley no. Porque la ley, cuando pecábamos, apedreaban a las mujeres, apedreaban a los hombres. Ahí nadie se atrevía a pecar. Pero ahorita en la gracia sí podemos hacerlo. Tranquilo, hermano, usted en la noche llega, se arrodilla 5 minutos, le pide perdón al Señor, y como el Señor es tan bueno, lo perdona. Bueno, eso es verdad. El Señor nos perdona. Pero porque estemos en la gracia, pecaremos voluntariamente. ¿Será que la Biblia nos está mandando a pecar voluntariamente porque estamos en la gracia? Podemos hacerlo deliberadamente porque estamos en la gracia. Entonces la ley produce en mí toda codicia. Pero hay un conflicto en el hombre. Hay un problema aquí, hermano. Hay un problema terrible, un conflicto, pero a muerte, en cada uno de nosotros, adentro de nosotros. Tremendo, tremendo. Miren, en el libro, ahí mismo en Romanos 7, 15. Romanos 7, 15. Miren lo que dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es una,
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Porque no hago, porque lo que hago no lo entiendo, hermano. Lo que hacemos no lo entendemos. ¿Cómo podemos entender que queremos hacer el bien y nos sale a hacer el mal? ¿Cómo podemos entender que queremos perdonar a alguien y lo que nos sale es darle por el ojo? ¿Cómo queremos entender o cómo podemos entender que la Biblia nos dice: no matarás? Y nosotros salimos y matamos. Bueno, de repente no lo hacemos físicamente, pero hay un problema con la gracia, que solamente con nuestros pensamientos y nuestras palabras somos homicidas. Y si la Biblia nos dice que no lo hagamos y lo hacemos, entonces hay un conflicto en nosotros. El hombre vive en un conflicto. Vivimos en un conflicto. Vivimos en una pelea diaria. Porque quiero hacer el bien, pero lo que me sale es el mal. ¿Cómo hago? Yo quisiera llegar a mi casa y a orar 4 horas y leer la Biblia 2 horas y pasar 6 horas en la presencia de Dios. Pero cuando llego a mi casa prendo el televisor. Hay un conflicto allí. Es tremendo. Cuando yo vengo a la iglesia y recibo una palabra, yo me voy animado. Oye, yo esta semana voy a visitar el hospital, esta semana le voy a predicar al vecino, esta semana yo voy a decidir perdonar a mi papá. Sí, yo voy a perdonar porque el pastor predicó que hay que perdonar, yo lo voy a perdonar. Pero cuando usted sale y se enfrenta con la realidad, hay un conflicto allí, hermano, porque hay algo dentro de usted que le dice: no lo vas a hacer. Entonces, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está dentro de mí, que se revela en contra de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos vivimos con este conflicto interno. Aquí no hay nadie, ninguno de los que estemos aquí, que no viva con este conflicto, que no pelee con este conflicto. Todos tenemos un conflicto. Es la guerra más campal que hay en el cristiano. Mire, usted no pelea tanto con los demonios como pelea consigo mismo. Usted no pelea tanto con su familia como pelea consigo mismo. La pelea es con nosotros mismos. O sea, la pelea de la fe, la batalla de la fe es con nosotros. Somos nosotros. Y a veces provocaría que saliera otro como nosotros, así se doblara y bueno, vamos a darnos. Vamos a ver quién gana. Pero hay que ser sincero, hermano. A veces gana la carne. ¿Sí o no? En esta guerra a veces gana la carne. Y el espíritu queda apaleado. Sí, hay momentos donde el espíritu se levanta, pam, 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 nocao, y lanzó a la carne por la tierra. Sí, Señor. Pero al siguiente día sigues con el mismo conflicto. No fue que lo ganaste y te olvidaste de él. No, te levantaste al siguiente día y otra vez el conflicto conmigo mismo. Otra vez ese bendito pecado conmigo mismo que yo quiero dejar y no puedo apartarme de él. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa? Que la Biblia me dice a mí que no lo haga y yo salgo corriendo a hacerlo. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Que yo me deleito en este pecado. ¿Qué pasa? Hay un conflicto en el hombre. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos o estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ok, vino la gracia, pero seguimos siendo pecadores.
Sí, vino la gracia, pero seguimos estando en el conflicto con nosotros mismos. Sí, el Señor Jesucristo vino, se clavó en la cruz, murió por nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero seguimos en el conflicto con nosotros mismos. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo se acaba este conflicto en nosotros? ¿Cómo hacemos para nosotros vivir? ¿Cómo lo hacemos? Con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, hay un pecado. Oído a este. Hay un pecado que es el que condena al hombre. Uno. No son varios. Es uno. Hay un pecado que condena al hombre. Hay un pecado que puede condenarme a mí. Aún yo siendo cristiano y aún yo habiendo recibido la justificación por medio de Jesucristo, hay un pecado que puede condenarme. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 18. Mire lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica. Yo quiero que usted lo diga conmigo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Sabe por qué? Para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué yo toco bien el teclado? ¿Usted cree que yo toco bien el teclado porque vino el Espíritu Santo y Eliezer, aprende a tocar teclado? ¡Guau! ¿Fue así, pastor? ¿Sabe por qué el pastor toca esa guitarra tan bien tocada, hermano? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? No, porque practicó. Mire, yo pasaba horas practicando. Agarraba una hoja blanca, y voy a darlo por testimonio, nunca lo he dado, lo voy a hacer, flaco. Una hoja blanca y dibujaba el teclado, porque no tenía teclado. No tenía ese teclado que tengo ahorita. Y agarraba y lo dibujaba. Y yo me ponía la hoja así en una mesa y comenzaba a darle. Y yo me imaginaba los sonidos. Y ahí pasaba horas practicando. ¿Sabe por qué lo hago tan bien? Porque lo practicaba. ¿Sabe por qué un beisbolista batea bien? ¡Clac! Porque practica. Entonces, el pecado que puede condenarnos es aquel pecado que nosotros practicamos en lo oculto. Ese es el pecado que puede llevarnos al mismo infierno, hermanos. ¡Wow! Dijo infierno. Lo que tú practicas en lo oculto es lo que a ti te puede condenar o te puede salvar. El Señor dijo: cuando vayas a orar, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y Él te va a recompensar en público. Él lo está poniendo en el buen ejemplo, pero vamos a ponerlo en el mal ejemplo. Si tú entras a tu aposento y practicas el pecado, ¿cuál es el fruto de esto? La condenación eterna. ¿Y cómo se logran las cosas? Bueno, ¿quieres tocar teclado bien? Tienes que practicar. ¿Tú quieres ser un buen orador? Tienes que orar. ¿Quieres batear bien? Tienes que practicarlo. Lo que tú practicas te vuelves un maestro. Dice un dicho que el maestro, que la práctica hace al maestro. Mira, hermano, hay gente que está tan práctico en el pecado que son maestros pecando, que son excelentes pecadores. No son cualquier pecadores, son excelentes, son buenos en lo que hacen, son profesionales. Son tan profesionales pecando
que la palabra le pasa por encima. Porque ellos se sienten profesionales, son profesionales. Yo no les estoy enseñando a pecar. Yo les estoy enseñando a no pecar. Porque el pecado, hermano, que nos puede condenar es aquel que practicamos. Yo no sé qué practicamos nosotros en lo oculto. No sé qué practicamos en lo oculto. No sé si practicamos la pornografía. No sé si practicamos la masturbación. No sé si practicamos la falta de perdón, el orgullo, la prepotencia. No sé qué se practica en lo oculto. Pero ese pecado puede condenarte. Ese pecado puede llevarte al infierno. Y mientras tú más lo practicas y más lo practicas y más lo practicas, te vuelves el maestro. Te vuelves un maestro. Te vuelves un especialista. Y lo haces bien. Sí, mi hermano, ¿sabes? Yo toco bien el teclado, pero yo pasé años practicando ese teclado. Años practicando ese teclado y todavía tengo que practicarlo. Pero ¿por qué no practicamos la justicia? ¿Por qué no practicamos el amor? ¿Por qué no practicamos el perdón? ¿Por qué no practicamos la fe? ¿Por qué no practicamos la justificación? ¿Por qué no practicamos todas estas cosas? Para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Yo no estoy hablando, hermanos, con gente que no conoce de Dios. Yo estoy hablando con gente que conoce de Dios. Cristo murió por todos nosotros, pero si seguimos practicando el pecado, vamos a ir a parar al mismo infierno. Todos somos pecadores. Mire, usted puede levantarse hoy en la mañana y de repente, plan, bueno, te molestaste, de repente pecaste. Bueno, está bien, Señor, perdóname. Reconoces tu pecado. Todos somos pecadores. No hay uno que sea perfecto. Pero si tú te vas a levantar el siguiente día y vuelves a hacer lo mismo, y al siguiente día y vuelves a hacer lo mismo, 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 estás practicando el pecado. ¿Qué te quiero decir? Que se te exime una sola vez. Cuando lo repites 2 veces, eres practicante. Wow, duras esta palabra. O sea que lo puedo hacer una sola vez. Una sola vez. Hermano, hay gente aquí dentro de nosotros que se preguntan en sus corazones: ¿por qué yo no crezco espiritualmente? Hay gente aquí, que todos los días viene al servicio y recibe palabra, y recibe palabra, y parece que en vez de echar para adelante van echando para atrás. Es momento de nosotros dejar de practicar lo que estamos practicando en lo oculto. Es momento de que nosotros comencemos a clamar al Espíritu de Dios y decirle: Señor, yo necesito dejar de practicar este pecado que estoy haciendo. Yo necesito apartarme de esto. Cuando Pedro vio a Jesús allá en el mar, le dijo: Señor, ¿eres tú? Y Jesús le dijo: sí, soy yo, ven. Pero Pedro tuvo que bajarse de la barca y comenzar a caminar. Sí, Pedro se hundió y el Señor tuvo que sacarlo casi ahogado. Pero él se bajó de la barca. Él tomó la decisión. Él se lanzó y comenzó a caminar en las aguas. Tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que dar el primer paso, porque de otra manera el Señor o el Espíritu Santo no va a venir en tu rescate. Entonces te preguntas: ¿por qué yo oigo y no crezco? ¿Qué es lo que está pasando? Porque estás practicando, pero no has tomado la decisión de apartarte.
no has tomado la decisión y decir, Señor, hasta hoy, entonces viene el Espíritu Santo en el rescate. Entonces viene el Espíritu Santo y dice, ahora sí, porque decidiste en tu corazón no practicarlo más. Y como lo decidiste, entonces viene el Espíritu Santo en tu rescate. Mira, hermano, estamos viviendo tiempos tan peligrosos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Yo no sé si usted ha entendido lo que aquí está pasando. Yo no sé si usted ha entendido lo que está pasando en la nación, en el mundo. Las trompetas están que suenan. La iglesia está que se va. Y nada inmundo va a entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, la salvación nos la regalaron, nos la dieron, no la merecíamos. Toma, tú no te mereces esto, pero yo te lo regalo. Pero es momento de que nosotros nos levantemos. Es momento de que nosotros decidamos no seguir practicando el pecado. Es momento de que nosotros digamos, Espíritu Santo, hasta aquí. Y entonces pueda venir Él a salvarnos. Es momento, hermano, de que nosotros agarremos el pecado y se lo restreguemos al diablo en la cara. Toma, Cristo pagó por mí, Cristo me justificó, tómalo. El infierno no puede prevalecer sobre la iglesia. Jamás va a poder pasar esto. No puede prevalecer. Pero es una decisión. ¿Qué estamos practicando? ¿Qué practicamos en lo oculto? ¿Qué practicamos en lo oculto? ¿Qué hace el pecado? Mire las consecuencias del pecado. Condenación, esclavitud y muerte. Condenación, Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quienes no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Ahora todos estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús aquí? Ok, pero eso no basta. El que usted esté en Cristo no basta. Mira lo que dice. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme. ¿A quién le está diciendo eso? Al mundo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Quiere decir que podemos tener a Jesucristo y podemos andar conforme a la carne. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el que estemos en Cristo no nos exime de que nosotros estemos practicando o viviendo en la carne, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esclavitud. Romanos 6, capítulo 16, mire lo que dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? El pecado nos esclaviza, el pecado nos ata, el pecado nos subyuga, el pecado nos amarra. Y andamos y caminamos, pero estamos amarrados, encadenados. Muerte. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿A quién le está hablando? Le está hablando al inconverso. El inconverso no sabe siquiera si hay un espíritu, si hay una carne, si hay un... Ese no sabe nada de eso, hermano. Ese camina y todavía no se le han abierto los ojos. Le está hablando a la iglesia. Le está hablando al pueblo que conoce.
Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de vivir en el Espíritu? Mire lo que dice aquí. Libertad. ¿Cuántos han sido libres por Cristo? Esperanza, redención, adopción, justificación, conocidos por Dios. Dios nos conoce. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, Dios nos conoce. Mire, usted no sabe que la Biblia dice que en aquel postrero tiempo vendrán muchos en mi nombre diciendo: mira, Señor, eché fuera un demonio, sané un paralítico, levanté un paralítico, y muchos se convirtieron, Señor, y todo lo hice en tu nombre. Y entonces el Señor vendrá y le dice: no te conozco. ¿Cómo pasa esto? Somos conocidos por Dios. Paz. Paz. Paz interior. Como yo le digo a los niños, yo le echo broma y le digo: paz interior. Hermano, paz interior. Porque tu paz interior te hace estar en paz con tu vecino, te hace para estar en paz con tu familiar, te hace estar en paz con tu hermano, paz para con todo el mundo, paz para con todos. Eso es lo que hace la consecuencia de no vivir conforme a la carne. Vida eterna. ¿Quiénes quieren vida eterna aquí? Levante su mano el que quiere vida eterna aquí. Hermano, necesitamos dejar de practicar lo que practicamos. Necesitamos apartarnos de todo aquello que nos está apartando del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el encargado de llevarnos al cielo. El Señor Jesús viene, sí, pero el que nos va a levantar es el Espíritu Santo. Él es el encargado, pero es necesario de que dejemos de contritar al Espíritu Santo. Tú quieres ser un buen orador, tienes que practicar orar. Quieres ser un buen lector de la Biblia, tienes que practicar leer la Biblia. Quieres ser un buen cristiano, tienes que practicar la justicia. Y podamos nosotros parárnosle al diablo y decirle: no más, no más. Y podamos pararle a nosotros mismos y decirle: hasta aquí, Eliezer. Párese en el espejo, párese en el espejo y dígase usted mismo: hasta aquí, no te obedezco más. Mira, carne inmunda, dígaselo, dígaselo así: no te obedezco más. Cuando me vengan las ganas de ver pornografía, no te obedezco más. Me pican las manos por prender el televisor y ver pornografía, por meterme en el internet, me pican las manos. Párese en el espejo y dígale: no te obedezco más. Para que usted vea cómo va a sentir el Espíritu Santo al lado suyo. Y va a decir: entonces, hijo, aquí estoy yo para decirte: aquí estoy. Sí, sí lo vas a hacer. Aleluya. Dios está buscando hombres. Dios está buscando mujeres. Dios está buscando jóvenes que se aparten del pecado, que se aparten de la contaminación para poder usarlos. Dios quiere usar a una gran multitud para alcanzar lo que en estos tiempos está preparado. Pero Él busca, Él busca, Él busca, Él busca, Él busca. ¿Quién se aparta? ¿Quién se aparta? ¿Quién se está apartando? ¿Quién se quiere apartar para mí? Mira, solamente la hermana Marianela quiere apartarse para mí. Ella es la que voy a usar. Ay, pero es la que menos habla. Ay, pero mira cómo es. Mira, es la que peor se viste. Pero esa es la que el Espíritu Santo tiene los ojos puestos sobre ella.
Sí, porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué está parado fulano solamente aquí? ¿Y por qué está parado mengano? ¿Y por qué solamente el hijo del pastor? Porque somos los que hemos decidido apartarnos del pecado. Porque somos los que hemos decidido apartarnos para Dios. Aleluya. No es porque somos familia del pastor. No es porque somos hermanos del pastor. Óyeme bien. No es porque estamos comprando al pastor. Es porque tenemos comprado al Espíritu Santo con santidad, con paz, con justicia. Es porque lo tenemos comprado a Él. Es al Espíritu de Dios. Él honra a quienes le honran. Y Él le da galardones a los que le buscan. Es a los que le buscan. No es a cualquier persona que viene y entra a la iglesia y dice, ¿sabes qué? Yo soy así, me muero así. Te morirás así. Eres así, te mueres así, así te vas a morir. Pero si tú dices, yo soy así, ayúdame, Señor. Mire, hermano, usted va a sentir literalmente cuando el Espíritu Santo va a entrar por su puerta y va a decir, aquí está un hijo mío. Aquí hay uno, aquí hay uno. Aquí hay uno que sí se quiere apartar. ¿Quieres estar aquí? ¿Quieres este altar? ¿Lo quieres? ¿Quieres el altar? ¿Quieres tocar? Quiero cantar y que todos caigan. Quiero cantar y que todos lloren. ¿Lo quieres? Apártate del pecado. Busca al Espíritu Santo, porque no es para todos. O mejor dicho, sí es para todos, pero son muy pocos. Son muy pocos los que se apartan. Son muy pocos los que deciden, mire, pelear la buena batalla con ese hombre, con esa mujer. Son muy pocos los que se le ponen al lado y dicen, heme aquí. Aquí estoy, envíame. Dime qué quieres que haga. Son muy pocos, son contados, son contados, son contados. Pero Él, en su infinito amor y misericordia, sigue buscando y sigue buscando en los corazones y sigue buscando. Y aunque Él no encuentra, Él es tan hermoso que sigue buscando. Porque quiere encontrarlos. Porque Él tiene la esperanza de que en su gran amor y misericordia podamos decidir y decir, no camino más en pecado, no camino más en desobediencia. Yo voy a hacer un llamado hoy a todas estas personas. Usted tiene una lucha, usted tiene una guerra, tiene un conflicto consigo mismo. Todos lo tenemos. El pastor la tiene. La pastora la tiene. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Todos vamos a ponernos sobre nuestros pies. Mire, olvídese del que está a su lado. Esto es una decisión personal. Es lo que nosotros decidimos hacer o no hacer. Yo quiero que todos vean para acá. Todos. Por el Espíritu. Aquí. De esta columna a esta columna hay una raya de poder y de liberación. Aquí. Aquí. Todo aquel que tiene esa lucha consigo mismo y dice, hasta aquí, pasa esa raya. Porque son los valientes los que lo arrebatan. No son cualquiera, son los valientes. Son los que dicen hoy, hasta hoy. Aleluya. 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 Aleluya.
Aleluya. Son los valientes los que arrebatan el reino. No son los cobardes. Y aquí hay un viaje de valientes. Mire cómo está esto lleno de valientes. Valientes para la guerra. Valientes para que ser usados por Dios. Valientes para pelear. Yo quiero que usted empiece allí a hablar con el Espíritu Santo. Aquí el único que puede libertar es el Espíritu Santo. Yo quiero que usted empiece a hablar con el Espíritu Santo y diga: Señor, yo doy el primer paso. Aquí estoy. Aquí estoy. Pasé la raya, Señor. Pasé la raya, Señor. Dígaselo. Mira, yo pasé la raya, Espíritu Santo. Pasé la raya, Espíritu de Dios. Mira mis manos. Mira mis pies. Mira mi mente. Mira mi corazón. Te pido, Espíritu de Dios, que en esta noche, que en esta tarde, que en esta mañana yo pueda comenzar a sentir fuerzas sobrenaturales, fuerzas que vienen del cielo, la fuerza del Espíritu Santo para poder vencer todo aquello que me ata. Diga conmigo: se rompe. Dígalo duro: se rompe toda cadena, toda ligadura, toda atadura, toda estructura de pecado en mi vida. Me declaro en rebelión en contra del pecado, en contra de mi debilidad. Me declaro en victoria. Soy victorioso. Soy hijo de Dios. Oh, aleluya. Levanten sus manos al cielo ahora.